Buenas noches, mi nombre es Ariel Arancibia y sean bienvenidos a un nuevo especial en The Midnight Sun o El Sol de Medianoche, una serie de podcasts destinados a entrevistas personales con personalidades de diferentes medios profesionales, culturales y de entretenimiento, presentado por capítulos. En esta nueva ocasión tenemos un especial referido a las clases virtuales. ¿Son la mejor alternativa para la educación actualmente en nuestro país? Bueno, un acontecimiento que actualmente genera muchas dudas, controversias a estudiantes, tanto como a padres de familia y personas en general. Para esta noche tengo el placer de poder presentarles a Tatiana Cejas, Sergio Fernández y Alejandro Espinosa, con quienes aclararemos muchas dudas acerca de la actual situación de la educación en Bolivia, los retos existentes y las alternativas que podrían surgir ante estos nuevos desafíos. ¿Cómo están? Buenas noches. Hola Ariel, buenas noches Sergio, Muchas Alejandro, ¿cómo gracias están? muchas gracias por aceptar esta invitación para poder hablar un poco más sobre, bueno, la situación que actualmente no solo ocurre en Bolivia, sino a nivel mundial. Bueno, en este caso nos vamos a enfocar más que todo en la educación y la educación virtual, analizando si es una buena alternativa para poder continuar con ese ciclo o como actualmente ya hemos visto que clausuraron las clases, del cual literalmente muchos alumnos ya no tienen, o sea, ya pasaron de año, pero técnicamente no tendría la necesidad de ir o bueno, de pasar clases virtuales. Sí, Ok, precisamente esa es la interrogante, ¿no? Que se plantea debido a la resolución ministerial del Ministerio de Educación, que ha dejado más preguntas que respuestas en esta situación. Y no sé si es que quisieran que la lea, así también podríamos sí, compartir un poco de criterios. sí, sería increíble. Por favor, Sí, por Tatiana. favor. Muy bien. Entonces, esta resolución ministerial tiene tres artículos. El primero indica clausura. Disponer la clausura de la gestión educativa y escolar 2020 del subsistema de educación regular en todo el territorio nacional y la promoción de los estudiantes al curso inmediato superior. Artículo 2. Habilitación. Con la finalidad de habilitar a los bachilleres de las unidades educativas fiscales, privadas y de convenio del subsistema de educación regular para su ingreso a instituciones de educación superior de formación profesional. El Ministerio de Educación, Deportes y Culturas implementará el funcionamiento de cursos de nivelación. Artículo 3. Cumplimiento. El Viceministerio de Educación regular a través de las Direcciones Generales de Educación Primaria, Educación Secundaria, Dirección Departamental de Educación, Direcciones Distritales, Educativas y Direcciones de Unidades Educativas Fiscales, privadas y de convenio quedan encargadas del cumplimiento estricto de la presente disposición normativa. Regístrese, comuníquese y cumpla. Así es como está redactado esta resolución ministerial. ¿Qué piensas? Exacto. Bueno, desde cierta perspectiva, estoy seguro que muchas personas que leyeron estos artículos de la resolución ministerial no tienen muy en claro de qué es exactamente lo que significa cada uno de estos puntos y me encantaría que si uno o ustedes podrían resolver estas dudas para que las personas que nos están escuchando en este momento lo tengan más claro. Bueno, para las personas que nos están escuchando en este momento en vivo o que nos van a escuchar en las retransmisiones que vamos a hacer, ahora pueden hacer las preguntas, dudas o consultas que quieran referente a la charla a las personas con las que estamos en el podcast de esta noche. Bueno, así que ¿quién de ustedes le encantaría aclarar el primer artículo? Bueno, a su perspectiva, ¿qué es lo que entienden o cómo podrían facilitar para que otras personas lo entiendan de manera más sencilla? Bueno, hay algunas cosas, bueno, les muy claras. Alejandro, por favor, tú primero, sí, disculpa. No, no hay problema. Buenas noches por la oportunidad. Entonces, bueno, primero que nada me parece esto como una forma de sanear, ¿no? Una metida de pata por parte del Ministerio de Educación, que declararon, ¿no? Primero el cierre administrativo y de educación y ahí ya cerraron todo, ¿no? Esto. Entonces, en el tema de la clausura, simplemente están
recalcando eso, que sí, que se está haciendo el pase automático a los estudiantes, dada la confusión que generó todos los comentarios que hizo Víctor Hugo Cárdenas, ¿no? Como les digo, me parece una resolución muy apurada, pues no hay un desarrollo, ¿no? Sobre todo el artículo 2 sería lo más importante, a modo de sanear este cierre y que va a evitar que muchos ya dejen de asistir a las clases virtuales que se han vuelto en este momento la única justificación para pagar a los maestros, para evitar todo el lío que sería cortarles su fuente de trabajo de esta manera. Están con esta idea de los cursos de reforzamiento, ¿no? De nivelación, pero sin ninguna estructura, sin ninguna base de cómo, un lineamiento de cómo tendría que ser esto, ¿no? Y creo que eso es lo que tendríamos que desarrollar en el tema de la educación virtual a lo largo de este podcast, justamente. Es cierto. Tú, Sergio, tenías algo que adicionar, creo. Sí, bueno, gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Y gracias a Gaby también por gestionar la mayoría de la comunicación también entre el programa. Y bueno, por mi parte, considero que si nosotros, bueno, vamos a la interpretación meramente, ¿no? Nos está hablando de disponer directamente la clausura. Y cuando estamos hablando de clausura es un cierre total, ¿no? Pero obviamente aquí se está disponiendo que todos vayan a un grado superior a los que les corresponde. Ahora, obviamente sacamos tal vez una conclusión sobre por qué están haciendo esto. Por lo menos para mí me parece que es una medida donde no se está previendo el derecho a la educación. No, creo que por lo menos desde mi punto de vista esto atenta al derecho de educación que cada ser humano merece y tiene, ¿no? Es un derecho humano. Entonces, creo que ellos no han previsto esta figura y creo que solo se han ido a lo fácil, ¿no? A la idea donde, ok, no hay clases y punto, pero hay gente que de verdad, y lo digo porque lo he visto, ¿no? Hay gente que de verdad quiere aprender, le interesa aprender, está dispuesto a aprender, hace muchísimos esfuerzos por aprender y considero que esto es un atentado directo a la educación porque tampoco se está dando la reflexión necesaria que debe existir, porque estamos hablando de educación y pienso que es parte del proceso evolutivo del ser humano, ¿no? El conocimiento y creo que no solo conocimiento, sino también la adquisición de valores que se da en una institución educativa. Creo que se está tergiversando esa parte, ¿no? Entre simplemente estamos en pandemia y por eso no tiene que haber clases. Creo que no están entendiendo la dimensión que comprende el hecho de educar a alguien, ¿no? Es cierto. Y tú, Tatiana, ¿cuál sería tu opinión referente al artículo o la resolución? Bueno, sobre todo acerca de esta resolución ministerial nos pone, ¿no? Realmente nos pone en evidencia la situación del país, no solamente de la educación, sino que realmente nos muestra cómo se están manejando las cosas hasta ahora por este gobierno provisional, de una manera muy improvisada, muy apurada y también tratando al mismo tiempo de complacer a todos, ¿no? Por un lado, insistieron con que sí, deberían mantenerse las clases y ya, de alguna manera han tratado de arrastrar hasta donde han podido la situación y ya habiendo la presión política que tienen encima, entonces, pues sí, más sumado a toda esa situación, ¿no? Que nos enmarca la pandemia, han salido con esta resolución que, bueno, de la noche a la mañana, ¿no? Como dice el artículo 1, dispone la clausura de la gestión educativa escolar 2020, realmente una medida bastante radical, bastante extrema, que nos muestra eso, ¿no? Lo que les decía, es algo muy improvisado, algo que realmente nos tiene que sonar, ya ni siquiera una luz amarilla, no una alerta, sino realmente es una luz roja, ¿no? Una bandera roja que tiene que salir para nosotros Mm, de preocuparnos, ¿no? Como integrantes de esta sociedad respecto a cómo se está manejando el sistema de educación. La educación es una estructura que nos permite justamente crear mejores oportunidades para todos, para el desarrollo, para el alcance, ¿no? De las metas personales. El aprendizaje, la enseñanza es un proceso tan complejo, pero que ahora mismo estamos viendo que se lo está llevando así, ¿no? A pasos realmente
veloces para salvar la situación. Bueno, seamos sinceros, también nadie esperaba una situación así. O sea, literalmente la pandemia nos vino de golpe a todo el mundo, el cual nadie en ninguna parte del mundo estaba preparado por una situación así. Bueno, obviamente existían países donde seguramente tenían planes de contingencia ante cierto tipo de catástrofes, tal vez no de grado viral como es el COVID-19, pero por mala suerte en nuestro país no estábamos preparados para este tipo de situaciones, especialmente el gobierno, nuestro sistema de salud y al parecer también nuestro sistema de educación, porque, bueno, la alternativa que los colegios particulares, más particulares que fiscales, lanzaron como alternativa fueron las clases virtuales. Y desde cierta perspectiva funcionó, al menos mantuvo a los estudiantes bueno, los mantuvo en un margen de aprendizaje, obviamente malo porque nadie estaba acostumbrado al uso de este tipo de instrumentos, que es la tecnología que actualmente está al alcance de muchas personas, pero al mismo tiempo que también no lo está al alcance de todo el mundo, el cual genera ciertos desniveles de tema de aprendizaje. Por ejemplo, personas que se encuentran en las afueras de la ciudad donde no hay muy buena cobertura de Internet, no logra que estas personas puedan, bueno, recibir la información o puedan pasar las clases de manera normal. Y seguramente ese fue uno de los motivos del por qué el gobierno decidió dar bueno, hizo esta resolución ministerial, pero de manera tan apresurada, especialmente el tema de la cláusula de clases, como comentaste, Tatiana, porque la verdad fue algo muy, muy improvisado y fue como la vez que hablaron de una nueva cuarentena acá en Cochabamba, si recuerdan, y a la media hora dijeron de que no, fue una equivocación, lo que demuestra que hay bastantes irregularidades en las personas que actualmente están en el poder. Bueno, no sé, a ver, creo que es un justificativo, es como que para mí es una victimización decir, no, es que nunca nadie ha vivido una pandemia y es la primera vez, ¿no? A mí me parece un justificativo que más allá de eso, no me parece que no tenían un plan o sí tenían un plan, más allá de eso, me parece que antes de lanzar las cosas uno debe meditar qué es lo que va a pasar, cuáles son las consecuencias. Y vemos aquí que los asesores que tienen tanto en la alcaldía como también en el gobierno, como en la gobernación, no son competentes. Más allá de no son competentes para una pandemia, no son competentes porque hemos visto que hasta ahora no han solucionado tampoco otro tipo de problemas que se ha visto, ¿no? Y vemos que también lamentablemente, pues a pesar de que sí, de que tratan de mostrarse organizados, no lo son. Y esto es la prueba clara, ¿no? Porque en ningún momento, por ejemplo, todos dicen, pero ¿qué podrían hacer ellos? Por lo menos para mí, una gran alternativa, y no, no sé, es que digan, por ejemplo, mediante un decreto supremo, de que todos los medios de comunicación, tanto estatales como privados, deben dar una hora o 2 horas de contenido, sí o sí, pero que deben emitir sí o sí este contenido, ¿no? Y que no sea en los mismos horarios para que no exista un choque. Tal vez ciertas televisoras pueden estar, no sé, direccionadas a más educación en secundaria, otras más a primaria, pero empezar a hacer ese tipo de soluciones. Aquí directamente han dicho, muy bien, se acabó el año y ya está, ¿no? Muchas gracias por su atención y hasta luego. Y evidentemente tampoco han pensado en la economía de los padres de familia que también han invertido en útiles escolares, que han invertido, no sé, en material escolar, que obviamente eso se puede, ¿no? Guardar, pero hay libros que a los padres de familia les cuesta pues hasta 500 bolivianos. Estamos hablando que hay padres que tienen hasta 3 hijos, ¿no? Y estamos hablando de unidades educativas que son fiscales. Y aquí hay un fuerte golpe también a esa parte de la educación donde los libros quedan de adorno y también dicen algunos, no, pero ¿sabes qué? Si están los padres de familia, los pueden educar. Sí, pero ¿y qué hablamos de la figura de las áreas rurales donde precisamente las personas también no tienen ese tiempo o no tienen también la capacidad de poder educar a sus hijos, ¿no? Por ciertas cuestiones de que de ellos tampoco han recibido una buena educación. Entonces creo que es una figura
que no contempla para nada una visión hacia el pro de la educación, simplemente en pro a que ya dejen de molestar todos. Es cierto. ¿Ustedes, chicos, Tatiana, Alejandro, tienen alguna opinión referido a esto? La verdad me encantaría que compartan todo lo que piensan. No lo olviden que no tenemos un límite de tiempo, no tenemos censura tampoco, no hay una empresa gigante que nos está auspiciando para poder hablar de cosas que en realidad preocupan a muchas personas. Así que está bien, me encanta la seriedad que tienen, pero lo que quiero es que todos nos desenvolvamos, porque seamos sinceros, para muchas personas la forma en la que está actuando las personas que están en el poder, en el gobierno, o las personas que tienen la posibilidad de poder hacer algo referente a esto, no lo están haciendo con su total capacidad y eso hace que uno se decepcione. Evidentemente. Bueno, para mí nada es ni blanco ni negro, ¿no? Hay muchos matices entre medio. Sí, como dice Sergio, esto no puede ser un justificativo, pero también hay que ver la situación en la que estamos, ¿no? Es un gobierno interino con un parlamento que es prácticamente la oposición del MAS y se nos ha caído la pandemia así de la nada, ¿no? Entonces, no solo puedo imaginarme los conflictos de llegar a un consenso, teniendo ya una bancada opositora que está medrando toda la situación, que busca evitar cualquier medio de consenso con tal de no se tienen, ¿no? Que bueno, es mucho. Entonces, si Cierto. sumas eso al, ¿no? al estado precario que ya estamos, tanto a nivel médico, educativo, tecnológico, pues sí, entendemos perfectamente los resultados que estamos teniendo. Evidentemente decepciona, a mí me decepciona tanto el gobierno interino como el anterior, que ha sido el más por los 14 años, ¿no? Pero la realidad es que en este momento se ha juntado todo lo que queremos quizás y estamos en este meollo. Ahora, claro, aquí es donde se ve surgir a los líderes, ¿no? En vez de verlo como un problema, como una mala situación, tienen que verlo más bien como desafíos, que es donde espero yo que todos los profesionales, actuales, jóvenes, puedan aprovechar esta situación, ¿no? Desarrollar desde las aplicaciones virtuales, las mejoras en el sistema tecnológico, las intercomunicaciones, y ojalá se les ilumine a algún político, aquel que le llegue a tocar gobernar nuestro país, que está en tanta duda quién va a ganar las elecciones, pero ojalá que realmente suba un gobierno que sea capaz de enfrentarse a lo que se viene, que es realmente en este momento una situación muy fatal, pero como dije, abre una pletora de oportunidades que podría impulsar a este país hacia adelante. Es cierto, es el deseo de todos. Todos queremos que nuestro país mejore y con la suerte o la esperanza de que la persona que el pueblo escoja con mayoría lo haga. Al final ese es el objetivo, el por qué votamos por un candidato o por un partido político, porque creemos que es el correcto que va a lograr ese tipo de cosas. Esperemos que en algún momento, ojalá en algún momento le atinemos. realmente. Pero mira, justamente para ser constructivos, ¿no? Dentro de todo esto, que por quejas siempre nos podemos quejar, hay muchas cosas que están mal en general, todo está mal. Hay que ver qué es lo que se puede rescatar y sobre qué se puede trabajar. Evidentemente, esta pandemia ha revelado las, no sé, la catástrofe en la que ya estábamos, ¿no? Realmente, 14 años de un gobierno que ha despilfarrado no solamente la economía, sino también los recursos naturales, que los ha rifado prácticamente, ha incendiado la Chiquitanía, la Amazonía. Eh, entonces, ¿qué nos queda, no? Nos queda realmente hacer un examen, activarnos como ciudadanos que somos y empezar a plantear las alternativas. Me gustó mucho la idea que proponía Sergio, ¿no? Lo que decía de que tenemos tantos canales, a ver, y que ya tenemos un Ministerio de Comunicación que tiene el poder suficiente para poder disponer horarios de educación, de que haya una programación educativa, que realmente eso No es importante. Y no hay, hasta el momento no hay, realmente tenemos la televisión basura que nos genera nada, ¿no? Nada positivo, entonces más bien necesitaríamos el apoyo en ese sentido. Es que pienso que en este momento es muy importante que hagamos un examen y que vayamos viendo, ¿no? Cuáles serían las posibles
salidas, no sé si salidas definitivas, porque todo esto va a ser una salida al paso, ¿no? De la situación como está tan caliente, pero sí de que podamos buscar de alguna manera algún camino que nos ayude a llevar esta crisis de una manera tal vez dando, ¿no? Brindando las oportunidades a todos. Es muy importante la educación. Cortar la educación de la noche a la mañana, suspenderla, clausurarla, realmente es una señal pésima, ¿no? De la gestión que esté haciendo, sin importar ya la pandemia o lo otro, porque realmente es una educación, la salud y educación son realmente temas fundamentales de cada estado. Y bueno, de esa manera habría que ver, ¿no? A partir de las crisis, a buscar oportunidades dentro de ellas. Y justamente, ¿no? Habría que ver qué ha sido lo que nos ha llevado a esta situación. Ahora estamos nuevamente, el ministro de Educación se ha manifestado, ha salido a tratar un poquito de cubrir, ¿no? Luego de haber emitido esa resolución ministerial, salió nuevamente para decir de que no era tan así, no es una clausura realmente, sino que van a haber clases de apoyo y que tiene que haber reforzamiento. Entonces, claro, hay un doble mensaje, ¿no? Una contradicción ahí que no se Es entiende. cierto. Y es algo que realmente molesta mucho a los padres y se entiende, ¿no? Porque en algún momento también dentro de ese examen de conciencia como sociedad que tenemos que hacer, es que muchas veces la educación, las familias, algunas han dispuesto solamente a la escuela, ¿no? Era como dejar al hijo en la escuela y listo. La escuela se hace cargo de la formación y la educación y los padres a fin de año o cada vez que hay examen acordarse de ver cuál era la situación de sus hijos y lo cual tampoco está bien, tampoco es que estaba funcionando tan bien la educación, no es que teníamos un sistema de educación el mejor, ¿no? De la región, muy lejos estaríamos de ello. Entonces creo que esta es una oportunidad justamente para que podamos hablar de una reestructuración, ¿no? De nuestra educación, que las leyes que tenemos ahora deben más bien permitirnos evaluarlas y buscar cuál sería la mejor forma en la que podamos nosotros también mejorar nuestro sistema educativo. Bueno, es cierto. Miren, desde cierta perspectiva, eh, muchas personas, nosotros en general, pueden ser ustedes, pueden ser padres de familia, incluso los mismos alumnos, a diferencia de hace algunos años, ahora tenemos la ventaja y la facilidad, bueno, no todo el mundo, quiero aclarar eso, pero ahora tenemos más herramientas para poder disponer de este tipo de educación sin necesidad de asistir al colegio, de asistir a incluso a las universidades. Obviamente la alternativa que nos presentaron las universidades, los colegios, fueron las clases virtuales. A lo que me refería cuando hablé hace un rato sobre las clases virtuales era de que los profesores, los alumnos, en general los bolivianos, no estábamos listos para este paso agigantado de técnicas de estudio, porque nunca hemos pensado o imaginado, bueno, hace unos meses de que esta iba a ser la única alternativa que íbamos a tener, para poder aprender nuevas cosas. Pero muy aparte de esas alternativas que tenemos, también tenemos, como les dije, el Internet, de donde podemos extraer información, literalmente la información de todo el mundo. Así que si uno busca no lo sé, googlea y busca aprender a tocar guitarra y puede aprender a tocar guitarra, como también puede aprender cualquier cosa que se le venga a la mente. La cosa también es que las personas bueno, los estudiantes tengan la voluntad y la fuerza de querer hacerlo. Justamente Alejandro dijo de que hay muchos alumnos, hay muchas personas que se sacrifican tanto para poder tener esa posibilidad de poder estudiar que al lanzar esta alternativa de literalmente clausurar el año escolar nos ha perjudicado en totalidad, de manera económica, de manera, bueno, de muchas maneras. No creo que pueda especificar todas, pero al final es una situación bastante ambigua porque tiene sus pros y tiene sus contras. Sí, para mí, no sé, o sea, va mucho más allá de el acceso al Internet, o mejor dicho, el hecho de que tengamos información en el Internet, va más por el hecho del el acceso al Internet, ¿no? Porque tenemos que pensar quiénes tienen el acceso al Internet y cómo usan esto, ¿no? Para mí, el Exacto. proceso que más me preocupa es el proceso de enseñanza-aprendizaje de la gente del área rural, porque no todos tienen este acceso. Entonces, ahí es donde queda la incógnita de, más allá de
puedes tener lo que sea en el internet, puedes, no sé, tener tu curso básico gratis para ser físico astrónomo, ¿no? O saber de física cuántica, pero si tú no tienes internet, es muy difícil que eso suceda, Es ¿no? cierto. Y a mí lo que no me ha gustado de esta figura es que más allá de que se clausure o no se clausure el año escolar, es que nuevamente solo se ha salido por la tangente, porque esto lo único es que había la alternativa, ¿no? Que nosotros como bolivianos, como el sistema educativo era la oportunidad de que se inserte a las nuevas tecnologías, a los docentes, a los profesores, obviamente, ¿no? Que se inserte todo esto, que se renueve, que se reinvente, pero no ha surgido nada, ni no va a surgir nada, ¿no? No hay una solución hacia qué deberían hacer ahora los profesores, ¿no? Ha sido, se clausura el año y punto. O sea, entonces muchos profesores que estaban haciendo mucho esfuerzo también los han dejado paralizados. Y obviamente tanto otros profesores que tampoco estaban dando un 100%, les han dejado simplemente salirse con la suya, ¿no? El hecho de no querer actualizarse, no querer utilizar herramientas que quieran o no, es parte de la evolución. La educación de 100 años atrás no es la misma de ahora. Y evidentemente nosotros, si nos resistimos a esta ola de cambios, pues no nos va a hacer nada bien. Pero aquí es la parte donde tenemos que tratar de no solo comprender y sumarnos a esta ola de cambio, sino no dejar atrás a la gente que no tiene para recurrir para acceder, mejor dicho, a estos recursos, porque ahí es donde precisamente se va a dar mucho más desigualdad en los procesos de aprendizaje. ¿Y qué vas a tener? Vas a tener mayor desigualdad. Entonces, no se está viendo estas partes, no se está utilizando la educación alternativa que tanto se puede aplicar desde la radio, desde boletines, desde, ya lo dije hace un momento, televisión. Creo que, e insisto con esta parte, ¿no? Se están mellando los derechos humanos porque la educación es un derecho humano que cualquier persona merece y debe tener. Entonces, más allá, vuelvo a repetir, del Internet, es quién puede acceder a Internet si algunas comunidades ni siquiera tienen servicio de luz o de alcantarillado. Es cierto, es cierto. Tatiana o Alejandro, ¿alguna opinión acerca de esto? Sí, mira, justamente creo que es importante, ¿no? Estamos hablando aquí a veces del internet y tal, y tenemos un satélite, ¿no? El Tupac Katari que costaba millones. Cierto. Ahora no vemos la utilidad, realmente no nos hemos beneficiado a nada. Tenemos la telefonía más cara, tenemos el internet más caro de la región también, incluso más caro que en Europa. Pero así vivimos en Bolivia, ¿no? Nos hemos aguantado, no decimos nada y así estamos manejándonos. Entonces, pero al mismo tiempo, mientras estamos mirando hacia los satélites, estamos mirando hacia el internet y tal, Bolivia está como atrapada en tres tiempos, ¿no? Entre una revolución agrícola, entre casi llegar a una revolución industrial, que aún no ha tenido su apogeo realmente, y la revolución tecnológica, ¿no? Entonces, pienso que estamos entre esos tres tiempos. Entonces, qué difícil para un país que está atrapado en estos tres tiempos, que no ha logrado desarrollar completamente todos y evolucionar como debería ser. Entonces nos chocamos con esto, ¿no? Nos chocamos con el futuro inmediato que no te va a esperar, que no va a decir, ah, Bolivia, qué pena, no tuvieron la oportunidad de hacer esto, o tuvieron malos gobernantes, o votaron mal, ¿no? Porque somos nosotros los que votamos, o esto pasó. No hay la victimización, ¿no? Directamente son las consecuencias. Y eso es lo que sucede. Estamos enfrentando las consecuencias de las malas decisiones que se han tomado y que también hemos permitido que se tomaran. Entonces, es algo que, nuevamente digo, es muy importante reflexionar y pensar. Han marcado muy bien Sergio y también Alejandro las importantes diferencias que existen, ¿no? Entre el campo y la ciudad, que cómo vamos a esperar hablar, sí, en Internet, que la educación virtual, cuando no hay alcantarillado, no hay luz. ¿Con qué luz van a estar para poder utilizar el Internet, ¿no? En el campo no existe. Entonces eso es importante también considerar que estamos en esa situación y que habría que buscar cuál es la alternativa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dar ese salto, pero ¿cómo? Tenemos el satélite, tenemos los recursos. ¿Qué está faltando? ¿Qué no se está haciendo? Tenemos un ministerio
de educación, de cultura ya no tenemos, ¿no? Ha sido Es cierto, ya no existe. recientemente lo han hecho volar así, porque, bueno, no está ahorita en la prioridad, no está en la agenda del gobierno actual, pero ha pasado a manos del Ministerio de Educación, ¿verdad? Y ahora, ¿dónde ha quedado eso? ¿Quién está trabajando en el Ministerio de Educación? ¿Qué se está haciendo en el Ministerio de Educación? Nuevamente voy a volver al punto de por qué estamos atrapados en esta, desde mi percepción, por supuesto, en estos tres tiempos, ¿no? Entre la revolución agrícola, la revolución industrial y apenas queriendo rascar o rozar la revolución tecnológica. Pues Bolivia siempre nos hemos caracterizado que si tú sales a la calle y te encuentras con calles así angostitas, pues esas calles son desde la colonia y no han cambiado nada. Y las mismas ciudades han ido creciendo su infraestructura con esa visión, ¿no? Con la visión del presente, de un presente inmediato, tal vez de un pasado ya, porque es tan rápido el tiempo que ya el presente ya es pasado. Y ha sido así en todo. Entonces, nunca ha habido una visión de crecimiento, una perspectiva a futuro de cómo planificar. Entonces, no podemos nosotros seguir actuando de esa manera. No podemos pensar de que aquí a fin de año las cosas van a estar todo bien, vamos a volver a la normalidad que habíamos conocido, porque eso ya no existe más. Según los nuevos estudios que hay, también los informes de la OMS, la normalidad que habíamos conocido pues ya desapareció. Tenemos que reconstruirnos y eso nos plantea el desafío. ¿Qué va a suceder a fin de año? ¿Qué va a suceder al siguiente año? ¿Qué va a suceder en 2 años, en 3 años, 5 años, 10 años? Entonces es algo muy, muy importante para planificar y eso es algo que nosotros tenemos como obligación de mandar. Bueno, es cierto, no vamos, nada de esto va a mejorar, nada, ya no va a haber la normalidad que nosotros conocíamos antes. Ahora, seguramente de aquí a los próximos años, cuando caminemos por la calle, vamos a seguir viendo a las personas con sus barbijos y ya va a ser algo tan común como el usar lentes, lo que anteriormente tampoco era tan común que digamos. Lo bueno es que nosotros como seres humanos somos capaces de adaptarnos a casi cualquier situación, así que más que tal vez no verlo de una manera tan, bueno, no negativa, pero sino de una manera en la que lo vamos a superar con el tiempo, con esfuerzo, pero también al mando de personas que quieran hacer el bien con el poder que seguramente van a tener en el momento. ¿Tú, Alejandro, tienes alguna opinión acerca del tema? Sí, así es. Retomando desde los puntos iniciales, ¿no? Sí, es una falta de visión, como han señalado tanto Tatiana como Sergio. Estamos viendo cómo se han aplazado prácticamente en el tema de gestión. Ya a los 2 meses de haber estado en esta cuarentena, tendría que haber habido una reacción profunda por parte del gobierno, del Ministerio de Educación, justamente, ¿no? De prever todo lo que estaba sucediendo. Como decía Sergio, sí, es una pena que en este momento hay entidades privadas que están logrando dar todavía la educación y hay, mientras tanto, el área rural que ha quedado abandonada. La decisión de cortar las clases, supongo que fue en parte por eso, ese sentido de equidad, ¿no? Entonces, como no todos pueden, todos. Lastimosamente, para mí tendríamos que aceptar que vamos a tener que seguir generando mayor desigualdad, porque no por dejarlos atrás, no por emparejarnos con ellos, vamos a retrasar la educación de aquellos que sí pueden. Este país necesita que su gente se prepare, forme profesionales, ¿no? Es una pena, pero en mi opinión tiene que continuar. Ahora, en cuanto a las posibilidades de qué hacer al respecto, ¿no? En México, en Perú y seguramente en otros países en las zonas que no llegaba al Internet, han notado justamente, ¿no? Por la educación radial. ¿Es óptima? No, pero por lo menos ya les llega algo, ¿no? Y allá va todo el esfuerzo y voluntad que tengan aquellos que crecen y aprovecharlo en la medida de lo que sea posible. Puntualmente, una última cosa aquí bien rápido mencionaba, ¿no? Una idea que sí es muy interesante, ¿no? Que todas las telecomunicadoras transmitan programas, etcétera. Murillo propuso algo muy similar para el tema de la salud, ¿no? Que muchas entidades privadas cerraron su atención a y Murillo, su arrebato, les dijo, ¿no?
o abren ustedes y empiezan a atender o nosotros nos vamos a nacionalizar. Sí, la idea está bien, lastimosamente choca con nuestros conceptos de democracia, ¿no? Entonces aquí también chocamos con el tema burocrático, las ideas, y bueno, es una entrecrucijada, ¿no? De hasta qué punto puede un gobierno serino tomarse las medidas necesarias para aplicar lo que la verdad serían las soluciones ideales, sin pasar esa fina línea que los podría hacer que se los marque de fascistas y demás, ¿no? Lastimosamente las ideologías políticas van a estar causando conflicto con esto. Ahora, para finalizar, quiero hablar un poco tanto de la cobertura de Internet, del todo de Tari. Ahí yo voy a reivindicar, de hecho, el satélite. Yo he estudiado, estoy especializado en todo lo que es redes informáticas, ciudad de redes, es mi mundo. Esto, en los últimos 4 o 5 años, me he dedicado a configurar un montón de lo que sería teletrabajo, ¿no? Videoconferencias, etcétera, de alta calidad, transmisiones en vivo. Entonces siempre estoy envuelto en este ambiente y he seguido muy de cerca lo que ha sido el Tupac Katari. A pesar de su inversión, a pesar de que sí no es rentable, sí ha logrado muchas mejoras que la gente no ha percatado. Sí, Tatiana ha señalado que seguimos siendo el Internet más caro del desierto, junto con Venezuela, pero a pesar de eso ha sido por el Tupac Katari que Entel ha podido bajar sus precios en un 80% y que ha logrado que obviamente toda la competencia también los baje. Sí ha habido una gran mejora en los precios, no a nivel que quisiéramos frente al mundo, pero se ha dado algo que ha permitido una mayor accesibilidad a todo el mundo. En cuanto al Tupac Katari y sus especificaciones técnicas, da la cobertura total al territorio boliviano que ha señalado el anterior gobierno. Hasta el 2017 se ha establecido una gran cantidad de torres, ¿no? A lo largo de todo el país, repetidoras, para poder aprovechar esta señal. Pero sí, algo pasó en ese año que han dejado de hacerlo y evidentemente no se ha llegado a todos los sectores, pero el satélite ya ha cumplido lo que se esperaba, ¿no? Y bueno, ¿por qué Bolivia está tan atrasada frente a otros países? ¿Por qué está tan caro el Internet? ¿Por qué nos hemos quedado atrás? Toda Latinoamérica se ha beneficiado de un proyecto que trajo la Unión Europea en el 2003, cuando estaba el gobierno de Gonzalo Sánchez. Esto se llamaba el proyecto ALICE, América Latina Interconectada con Europa, donde justamente la Unión Europea ofreció financiar el 80% del proyecto, otro 20% cubierto por los gobiernos beneficiados, para la extensión y cableado de fibra óptica por toda la región. Esto es lo que ha hecho que Argentina, Perú, etcétera, al nivel de Internet que tienen hoy en día. ¿Qué países han rechazado esto? Bolivia y Venezuela. Y ahí vemos por qué estamos como estamos, ¿no? Entonces, sí, como decía Tatiana, estamos sufriendo las consecuencias de las decisiones de anteriores gobiernos. Pero con todo y todo, como decía, al menos lo que ha sido Katari, desde mi punto de vista técnico, ha sido una buena movida. Ha faltado más cosas a otro nivel, pero fue una de las pocas decisiones correctas, creo que ha hecho, muy pocas decisiones correctas que ha hecho el gobierno anterior. Eso. Vaya, gracias por esa información, porque la verdad, personalmente yo no tenía conocimiento Tampoco. bueno, del uso exacto del satélite y especialmente de ese rechazo al proyecto ALICE, porque por mala suerte muchos gobiernos, muchas personas que se encuentran en estos cargos, generalmente cuando hacen su gestión, la mayoría no hace una planificación a futuro. Se podría decir de que, como de manera común muchas personas comentan, entran al gobierno para robar y después irse. No sé si será cierto. Tal vez a veces simplemente repetimos lo que escuchamos de otras personas, pero lo que es seguro es que muchos gobernantes, muchas personas que están en poder no piensan a futuro, no hacen una planificación exacta de pasos que puedan llegar, que nos puedan llevar de este punto al otro punto. Y un gran ejemplo, al parecer, fue lo que sucedió con el proyecto Alice, que si no hubiera sido por esa decisión, o sea, el rechazo de esa fibra óptica que nos estaba, entre comillas, colaborando la Unión Europea, tal vez en ese momento, con la capacidad de Internet o incluso tecnológicamente, hubiéramos estado en otro nivel. Pero bueno, ese es ya digamos que es un tema que en otro momento posiblemente podamos entrar a más profundidad.
Justamente ahorita en la barra de comentarios veo que Giselle Arce nos envió bastantes opiniones y preguntas referente a lo que estamos hablando. Y hay una que me llamó bastante la atención, que es, se los voy a leer. Escuchen. Dice, mucho antes de la pandemia, yo siempre pensé que el sistema de educación es muy viejo y no está actualizado a la sociedad de hoy en día. ¿Tienen alguna opinión o alguna respuesta para nuestra expectante? Bueno, de acuerdo con ella, personalmente, porque realmente nuestra educación, el sistema educativo que hemos estado utilizando desde ya 10 años atrás, pues ya ha caducado, ¿no? Para las exigencias de la sociedad del 2020 y las futuras. Claro, bueno, la educación es dinámica, ¿no? Entonces siempre va a ir cambiando, siempre va a evolucionar. Bueno, pero ya hablando un poco más sobre también el propósito de esta entrevista, ¿cuáles serían las alternativas que ustedes podrían presentar de manera individual a sus perspectivas de cómo podríamos mejorar el sistema de educación desde un punto de vista de antes de la pandemia, qué es lo que qué es lo que se podía haber logrado, y ahora después de esta pandemia, de qué es lo que podrían hacer ustedes como, bueno, creo que fueron la mayoría docentes en alguna universidad o colegio, y ya tienen una cierta experiencia sobre este campo. ¿Qué tal si empezamos contigo, Sergio? Bueno, yo partiría de capacitaciones gratuitas y sí es una palabra que he aprendido a no usar tanto, pero obligatorias, ¿no? De alguna manera que condicionen al docente a que estos sean implementados por ellos, estos cursos sean tomados por ellos, ¿no? Y que, bueno, en estos cursos que prácticamente sean diplomados, ¿no? De actualización docente, donde se les enseñe todo este manejo de herramientas. Es más, pienso que deberían hacer desde ahora, ¿no? O sea, estamos septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 4 meses, ¿no? 4 meses que ellos deberían pasar clases y un mes en el cual, bueno, pues tienen su vacación, ¿no? Y ya en ese mes obviamente también empiezan a inscribir, pero considero que si el ministerio ahorita no se moviliza, vamos a encontrarnos al año sobre lo mismo, ¿no? Y estamos tratando, como bien decía Tatiana, eh, no va a ser lo mismo y nosotros debemos entender que evidentemente los pilares del mundo, ¿no? Tanto la economía, la educación, no van a ser los mismos. Entonces, yo diría que necesitan una actualización, necesitan cursos. Y si no lo hacen, pues también vamos a empezar a tener docentes que se van a enfrentar hacia algunas contradicciones, ¿no? De este cambio que se está buscando, pero también contradicciones en el sentido de que vas a tener un estudiante que va a saber manejar mejor las herramientas educativas y va a poder autoenseñarse. Entonces vamos a estar hablando que obviamente van a existir muchos más autodidactas y eso es muy bueno, evidentemente, pero no nos olvidemos que el rol del educador en este caso cumple mucho más allá de que alguien te enseñe, sino que también va a través de la praxis, ¿no? A través de la práctica y la teoría. Entonces, yo creo eso, para cerrar y recalco, ¿no? Cursos de capacitación, pero ya, urgente y también súper necesarios porque si no nos estancamos. Es cierto, es cierto. ¿Tú, Tatiana? Bueno, dentro de esas salidas también una de las cosas que he visto, una de las iniciativas interesantes que se ha presentado de parte de la población ha sido el ofrecer clases, ¿no? Sobre todo en línea, hablando de las posibilidades, ¿no? Que tienen también algunos de acceder a estas clases en línea. Habían personas como el dibujante, ¿no? Yesid, que él ofreció clases de dibujo, ese tipo de actitudes, ¿no? Que muestran realmente el apoyo solidario de la población con los estudiantes que de alguna manera se sentían, y los padres también, que se sentían cancelados, ¿no? Ahí dejados a medio camino en su formación. Entonces todos pues desean estar haciendo algo, ¿no? Desean estar aprendiendo algo, para ser precisos. Esa ha sido una iniciativa muy interesante que se ha presentado, ¿no? Y que, bueno, la iniciativa hay que ver qué tan
qué tan práctica puede ser, ¿no? En el sentido de que sabemos que las aplicaciones como Zoom y otros Google Meets tienen un cierto límite, ¿no? De soporte y que para poder utilizar esas aplicaciones nos vuelve a llevar a lo mismo, ¿no? Que tenemos que tener el equipo, tenemos que tener acceso y todo, ¿no? Lo necesario para la logística para poder acceder a esto. Y yéndonos todavía con las propuestas, había pues que aprovechar esta crisis para nuevamente reformular, buscar no tanto una reforma educativa, sino una revolución educativa que realmente permita adecuar y mejorar la educación en Bolivia, todo el sistema educativo que se pueda mejorar, ¿no? Esto es lo que sucede, digamos, tras bastidores, mientras las cosas van funcionando todavía, porque tenemos que continuar funcionando, pero esto tiene que suceder ahí, ¿no? En el Ministerio de Educación. Es una tarea urgente que tiene que desarrollarse. ¿Para qué? Para que a futuro podamos tener una mejor situación y ya no estemos improvisando, ¿no? Con medidas que realmente causan mucho malestar en la población, mucha incertidumbre. Y pienso que uno de los sentimientos más incómodos para el ser humano es la incertidumbre, no saber qué está sucediendo mañana, pasado, y te genera más allá molestia, ¿no? Saber que uno siempre está, ya nos han sacado de la zona de confort con toda esta pandemia y encima tener más incertidumbre, pues a nadie le cae bien eso, ¿no? Ujú, Y es también cierto. el tema, ¿no? De los maestros, la capacitación es muy importante, es una tarea urgente, ellos necesitan tener capacitaciones constantes, apoyo, lo que dice Sergio, gratuitas y también obligatorias, porque no es solamente esperar ya que me manden un programa, una aplicación que sea muy sencilla. Si es que yo no tengo la voluntad de aprender el programa o la aplicación, por muy sencillo que sea, pues no lo voy a lograr. Entonces, eso es muy importante. Los maestros también tienen que estar competentes para las exigencias, las demandas de este futuro inmediato que tenemos. Y al mismo tiempo, pues mejor reconocimiento respecto al aspecto salarial, ¿no? A los maestros, ellos merecen mejores sueldos, también mejores condiciones de trabajo, porque si vamos a exigir, también el Estado también tiene que proporcionar, ¿no? Las condiciones para ellos en todo el ámbito. Otra, otra idea que se me viene ya en ese momento es el tema del Wi-Fi, ¿no? Tal vez Alejandro me podría dar una mejor explicación sobre esto, ¿no? ¿Qué tal tener Wi-Fi por zonas, por barrios? Si Ah, hay es capacidad cierto. Sí, para porque aeropuertos enormes, como el de Guarulhos de Brasil, un aeropuerto internacional enorme que tiene miles y miles de personas por minuto. ¿Cómo no es posible que tengamos redes de Wi-Fi por zonas, ¿no? Ya que ya tal vez no hay el acceso, pero de repente se puede buscar una alternativa, ¿no? Es una idea, habría que ver qué tan factible es esto. Y lo óptimo, ¿no? A domicilio y que ya de una vez el servicio de Internet incluya el equipo, el dispositivo, la computadora para la familia y eso que estamos hablando de una computadora solamente, ¿no? Y cada familia, los requerimientos que tienen y la realidad que tienen también son distintos, ¿no? Realmente es un tema bastante complejo, ¿no? La logística entra ahí, toda la coordinación del Estado y eso ya pensando, ¿no? Respecto al Internet, hasta dónde se puede abarcar, hasta dónde se puede llegar. Pero, ¿qué hay de aquellos que realmente no vamos a poder ir a esa velocidad relámpago de poder cubrir las necesidades de la tecnología y hacer ese salto que hemos dicho, ¿no? Entonces, a mí se me viene a la mente el tema de la educación popular, que es algo muy, muy importante y que nos demanda a todos, ¿no? El hecho de poder enseñar, de poder ayudar, de poder colaborarnos unos a otros. Y es esto, ¿no? Justamente lo que está haciendo falta en la humanidad, la solidaridad. La educación popular es una herramienta, ¿no? Pedagógica muy útil que permite esto, ¿no? Justamente tener estas clases tal vez entre 5 o 6 personas con un tutor allí que pueda colaborar, un padre, una madre, un tío, un abuelo, una persona de confianza, por supuesto, es una idea, ¿no? Porque realmente el tema de la educación popular es un trabajo en grupo, es un trabajo que permite crear lazos, permite también construir conocimiento, es una herramienta que permite afirmar el conocimiento. Y realmente es muy sorprendente lo que se puede lograr con la educación popular si es que está debidamente estructurada para que pueda ser factible, ¿no? Dentro, digamos, de estas zonas, sobre todo periféricas y en el altiplano,
en el campo, también en los llanos. Bueno, la verdad es cierto, esas alternativas existen. Lo bueno es que ya han habido personas que se han animado a poder dar bueno, que dieron esa iniciativa, por ejemplo, en áreas rurales, donde, bueno, por noticias, por Facebook, por otros medios, anunciaban cómo profesores en sus bicicletas iban a las zonas alejadas de donde venían sus alumnos y con sus pizarrones iban y les enseñaban. Obviamente no es la mejor clase de educación que uno podría recibir, pero lo bueno es que la voluntad del querer hacerlo se encontraba allí, lo que significa que hay personas que sí tienen esa voluntad de querer apoyar o ayudar a estas personas que necesitan, merecen o tal vez se quedaron a medias de la educación que estaban recibiendo. Alejandro, ¿tú tienes algo que aportar tal vez? Claro que sí. Sí, totalmente de acuerdo, incluyendo desde la pregunta de Giselle. Evidentemente, no es solo 10 años que está atrasado nuestro sistema, es más de 300. Seguimos con el sistema que se impuso, que se estableció en la era de la Ilustración, ¿no? 300 Entonces, como años. señala, más de 300, ¿no? Y Tatiana señalaba eso, ¿no? Una revolución en el sistema de educación, y es algo que hasta ahora no se ha dado realmente, al menos no en Bolivia. En otros países sí, como ella mencionaba, está la educación popular. Aquí recién se está empezando a usar, esto es lo que yo he podido ver de manera directa, lo que es con el método Montessori, por ejemplo, ¿no? En los pequeños. Y hay una gran diferencia en sus actitudes de razonamiento, su razonamiento abstracto, etcétera. Hay una enorme diferencia. Son los nuevos métodos que se tienen que ya implementar, que ya se deberían haber implementado hace mucho. Hay otros países que sí han logrado este brinco de revolución educativa, como Finlandia, ¿no? Que no solamente han cambiado todo el sistema de educación, sino la misma visión del maestro. Yo ya comenté esto alguna vez con Tatiana, creo que ya también ya lo sabía. ¿No? Allá el maestro es la figura más elogiada. El mayor logro que puedes lograr es ser maestro. Quizá es la profesión más difícil a lograr, al punto Vaya. que ponen a sus grandes maestros en los billetes, ¿no? O sea, hay una reverencia tal a eso porque se han dado cuenta, ¿no? El maestro, en él recae, en sus hombros cae todo el peso del futuro del país, ¿no? Estás encargando el futuro de los niños en ellos. Estados Unidos también hizo algo similar ya por el 2004, quizás a lo que recuerdo, no tan amplio, pero subieron la figura del maestro como funcionario público, lo cual ha elevado sus salarios, sus derechos y además, lastimosamente en Estados Unidos es necesario la protección a los maestros, que había casos extremos, ¿no? Alumnos amenazándolos, etcétera, y por las leyes terminaba ganando el alumno. Ahora como funcionario público es como si asaltaras a un policía, ¿no? Pero bueno, eso es un extremo que espero nunca sea necesario acá en Bolivia. Ojalá no llegue. Sí. Ahora, en el tema del Wi-Fi que señalaba Tatiana, hay dos opciones, de hecho. Hay otra tecnología llamada WiMAX. ¿Por qué? Porque el Wi-Fi tradicional vas a necesitar una repetidora cada 100, 150 metros. WiMAX tienes una cobertura radial de 52 kilómetros, que si bien no te va a dar la velocidad que se logra con Wi-Fi, aún así va a ser suficiente para poder ver videos y poder dar este servicio gratuito, ¿no? Pero ¿qué pasa en Bolivia? Nuestras idiosincrasias, lastimosamente. Justamente yo el 2007 trabajé con Conteco. Tienen un proyecto para dar gratuitamente Wi-Fi en todo lo que es el Prado y la Plaza Colón. Todos los cálculos, la distribución de los equipos, el cableado, etcétera, toda una belleza. Se entregó, se hizo el anuncio en periódicos, en televisión, etcétera. Todos los equipos fueron robados. Espera, ¿fueron robados? Así es. Por Wow. muy alto que los pusimos en los árboles, las seguridades, etcétera, las cámaras y todo fue robado. Esa es la triste realidad. Y esa es una paradoja, ¿no? Hay una frase que dice, una persona educada es alguien que tiene la oportunidad de robar y no lo hace. Pero ¿cómo vamos a llegar a eso si nos dificultan, en primer lugar, educar a la persona, ¿no?
Sí, Es una tenemos... situación complicada, la verdad, porque al final ya las personas que son adultas, incluso que ya son adolescentes, ya tienen una educación marcada, sea aunque estén pasando clases en colegio o ya estén en la universidad, a menos que no hayan tenido una buena educación ya desde casa, el poder cambiar esa perspectiva o ese obrar llega a ser muy difícil. Por eso lo que dijo Sergio también, algo que me encantaba era del tema de que la educación llega a ser lo más importante, porque si las personas son, bueno, lo mejormente capacitadas para, por ejemplo, bueno, en pocas palabras, volverlos más inteligentes, se van a evitar cierto tipo de situaciones. Hace una semana tuve una entrevista con el doctor Augusto Villarreal, un abogado, que al final terminamos hablando un poco de la educación, bueno, de eso que habíamos entrado en un sistema penitenciario. Yo decía de que los gobiernos deberían invertir más en un mejor sistema penitenciario para poder reivindicar a una persona que haya entrado a esta institución y se le pueda volver a meter a la sociedad. Pero él me decía, no, Ariel, lo mejor que se podría hacer sería invertir en educación para evitar que esas personas lleguen a la cárcel o lleguen a los sistemas penitenciarios. Así se evitaría una mayor cantidad de robos, de faltas de oportunidad de trabajo y otro tipo de cosas. Y la verdad me pareció una opinión bastante inteligente y muy realista, porque yo creo que el inteligente, yo supongo que la persona inteligente, educada, como dijiste Alejandro, es la que no va a robar, aunque tenga la oportunidad. Pero Claro. mucho depende también, ¿no? Ahí, adelante, Sergio. Dale, Sí, Sergio. bueno, a ver, sí, pero también la ley contempla tu grado académico en el momento de darte la sentencia. Si no, bien no me equivoco, Gaby tal vez me pueda corregir, pero no va a ser la misma sentencia, digamos, si yo atropello a alguien, a que mi albañil con su auto atropella a alguien, ¿no? Accidentalmente en ambos casos. Entonces, si bien no me equivoco, tu nivel de educación también va a corresponder en la sentencia. ¿Estoy en lo correcto, Gaby? No sé, tengo entendido que es así. Pues la Tú ley que es sabes. para todos, ¿no? La ley tiene que ser igual para todos, pero también se mide el tema de la instrucción, ¿no? Tal vez el ejemplo del albañil no todavía no abarca todavía la ley hasta él a todos. Se Ujú. exceptuaría tal vez en el caso de los pobladores de tribus indígenas, ¿no? Pero realmente uno no puede negar desconocimiento de la ley, ni siquiera eso, ¿no? Ni siquiera decimos esa Claro, pero ley. es a partir de también, o sea, se ve el grado de preparación que hay en ciertas personas hacia ciertas situaciones, que puede haber sido premeditada en algunos casos o no. Ujú. Es que, ¿cuál sería tu ejemplo para poderte entender tal vez mejor la pregunta? Si interviene algo o en nada la sentencia, si interviene o no el grado de la preparación que tiene una persona al momento de una sentencia. Pucha, pues habría que revisar también la jurisprudencia, ¿no? Porque hay algunos fallos también que han marcado un hito dentro de las normas, pero la ley es para todos, ¿no? Tenemos que partir siempre de Claro. eso, de uno de los principios más importantes de la ley, ¿no? Que la ley es para todos y que realmente uno no puede excusarse de la ley a partir de eso, ¿no? Entonces creo que sería solamente para casos realmente muy, muy, muy marcados. Bueno, yo Ahí, supongo. Perdón, Alejandro, dale tú. gracias. Hay dos cosas, ¿no? Sí, como dice Tatiana, evidentemente hay los fallos, ¿no? Que marcan la habilidad de que se flexibilice o se maneje. Alejandro, ¿nos escuchas? Creo que se cortó. A ver, la vamos a... Bueno, aquí hay un claro ejemplo del sistema de internet que tenemos en Bolivia. Cosas que pasan. Bueno, pero Mm, creo que estamos acostumbrados. Ya, bueno, yo continuando a lo que decía, de que lo que iba a decir antes de que hable Alejandro, y voy a cargar mi batería y tal vez sugerirte que puedas leer claro. algunos comentarios. He visto comentarios de Arce y también de Rodrigo.
Bueno, era sobre cómo es posible, por ejemplo, de que una persona que haya recibido tal vez una educación vial más, o sea, que simplemente por su educación pueda seguir las reglas viales, no pueda causar ningún tipo de accidente a comparación de otra persona que posiblemente aprendió a manejar de, no lo sé, porque su papá o su hermano le ha enseñado, pero que al final no respeta las reglas porque el padre o la persona que le enseñó no le enseñó en totalidad bueno, las reglas que se tienen que seguir mientras, bueno, uno conduce. Mi punto es de que si las personas que conducen autos no recibieran las indicaciones necesarias para poder conducirlo, muy aparte de saber cómo manejar un auto, sino cómo respetar la vía pública, la parte de los cruces de cebras y demás partes, posiblemente incluso se evitarían muchos accidentes automovilísticos. En Europa seguramente, como ya tienen mayor educación vial, la cantidad de accidentes que posiblemente hayan en calles pequeñas o cerradas llegan a ser mínimas a comparación de acá de Bolivia, porque yo personalmente no conduzco auto acá porque, bueno, yo sé conducir auto, pero no me gusta cómo las personas acá conducen, y es porque la mayoría simplemente fue a pasar las clases de conducción, pero no para aprender, solo para tener el título, literalmente, o la licencia para poder tener la posibilidad de poder conducir en nuestro país. Es decir, es complicado. Es que ya estamos hablando más del Eh, tema, ¿no? De la idiosincrasia, obviamente, de la educación, pero ya no tanto del, no sé, es más un tema de cultural también, lo que estamos pasando ahorita con ese comentario Ahí yo que quisiera acotar, tal vez se me cortó, tal vez se escuchó antes cuando cayó mi conexión. No, Yo decía, justamente se cortó. qué bacana. Continúa, En Chile Alejandro. hay una frase que me encanta y dicen, la ignorancia no es excusa. No, estamos en la obligación de saber las normas y respetarlas. Obviamente, ahí volvemos a entrar a todo el tema educativo, pero entonces ahí está un punto clave que hay que cambiarlo, el tema de ser ciudadano. Esto no es un derecho, debería ser un privilegio. Así se manejaba en la antigua Roma. Uno tenía que prepararse y dar el examen y todo para ser un ciudadano romano, y recién gozabas de todos sus derechos y haberes. Si así se manejara esto, todo el mundo te estaría obligado y se preocuparía además, ¿no? De aprender las normas, etcétera, para que uno se mete en estos casos, ¿no? Que por ignorancia lo hizo, no lo hizo, respetó, no respetó y terminamos en accidentes, fallas, etcétera, que son, la verdad, todos los problemas que han llevado que nuestro país esté como esté, ¿no? ¿Cuántas veces se ha dado eso? Ujú. Cierto. Tú tenías algo que decir, Sergio, creo. No, ahorita no, ahorita no, ahorita no. Está bien, no te preocupes. Bueno, creo que nos hemos pasado un poco de lado de hablar de educación y hablar de educación vial, obviamente referido a lo que estábamos hablando, pero siendo sinceros, creo que muy aparte de ver la parte negativa, que es el que posiblemente muchas personas no tengan la facilidad o la posibilidad de poder acceder a estos medios de educación, sea de manera virtual o incluso al no poder contar con los instrumentos para poder conectarse a Internet, también tenemos que ver la otra parte de esta situación, que es el de la voluntad de las personas de querer estudiar. Tú dijiste, Sergio, de que habían personas que obviamente hacen todo lo posible para absorber todo lo que pueden en las clases virtuales o en las clases personales que seguramente asistían antes de la pandemia. Pero, ¿cómo podemos solucionar esa situación? A lo que me refiero es, ¿cómo podemos hacer que esta persona que tiene todos estos medios para poder aprender, para poder educarse, para poder recibir la educación necesaria, tenga la voluntad de querer recibirla? Porque bueno, ya dando de ejemplo a familiares, incluso a mi hermano que veo que pasa las clases virtuales y la verdad prefiere apagar su micrófono, apagar la cámara y ponerse a ver videos en YouTube porque a pesar de que tiene todas estas facilidades, oportunidades, no las aprovecha. Y estoy seguro de que no es el único niño que pasa por esta situación. Seguramente hay muchos que están en la misma situación, que no, a pesar de que tienen la facilidad de poder acceder a estas herramientas, no las aprovechan. Bueno, nuevamente aquí estamos, para mí por lo menos, ¿no? Esta parte de la educación.
Y si nadie me ha enseñado a utilizar una herramienta educativa como una estrategia de enseñanza-aprendizaje, pues no la voy a poder utilizar y no le voy a poder sacar el provecho, ¿no? Es como que tengas un auto último modelo, así, pero precioso, hermoso, bello, y que no lo sepas manejar. Entonces puedes tener el mejor auto, el mejor motor, puedes tener todo lo que quieras, pero si tú no sabes utilizar ni siquiera un buscador, ¿no? Tan fácil como un motor de búsqueda de Google, ¿no? Si no sabes aplicar palabras claves, si no sabes ni siquiera tal vez manejar las otras herramientas que te dan G Suite o que te están dando, ¿no? Para que puedas, no sé, desde un Classroom hasta que puedas diseñar tus propias páginas a través del entretenimiento, pues no te va a llamar nada. Así que creo que para mi parte que lamentablemente no se está dando la importancia todavía de que el estudiante sepa gestionar, porque esto es importante que nosotros sepamos. La educación virtual, como tú lo decías, no es un tema de autorresponsabilidad, no es la responsabilidad de nadie más. Porque aquí no es que vas a ir al día siguiente a un espacio, a un lugar donde lo vas a encontrar al profesor. No, no es ese tipo de espacio. Obviamente también estamos hablando de que es una educación asincrónica, ¿no? Lo puedes ver en cualquier momento. No es sincrónica como cuando nosotros íbamos a clases y nos sentábamos. Entonces, considero que si mis profesores no me enseñan a utilizar mis herramientas digitales para que yo pueda hacer algo, ¿no? Gestionar mi información, va a ser mucho más difícil. Además, considero que la forma en la cual se daban las clases, como las clases magistrales, ya deben estar un poco transfigurándose, sobre todo si son clases sincrónicas, ¿no? Porque hay esta combinación ahora, ¿no? Entre el e-learning, ¿no? Porque es el e-learning, el b-learning, el m-learning, pero yo creo que si hacemos una combinación entre estas, donde el estudiante debe estar presente, pero también debe resolver las clases o pueda escuchar sus clases que están grabadas, es importante aquí que con los estudiantes que estén presentes se le dé esta formalidad, porque lamentablemente con el tiempo se tiene que ir afrontando que estas clases son formales, ¿no? Nos han enseñado de alguna manera que la educación por internet o la educación a distancia tiene este grado de pocos resultados o que puede ser que no vaya bien, puede ser que vaya bien. Entonces, creo que si nosotros empezamos en primera instancia desde las instituciones educativas, también sé que el Estado no puede ser nuestro salvador, pero definitivamente va a influir de cierta manera todas estas perspectivas y tiene también los recursos para dar desde mensajes donde enseñemos. Hasta ahora solo he visto propagandas donde nos dicen cuáles son las obras que supuestamente han entregado, qué es lo lindo que están haciendo por esto, por la salud. Solo hay propagandas de eso, pero no vemos una propaganda que incentiva la educación. No hay mensajes educativos, no hay mensajes donde le generen una reflexión. Y es esto, Al ¿no? Es parecer como no es su si nos prioridad. quisieran tener tontos, ¿no? Es como si nos quisieran tener adormecidos. Y mientras pase esto, no le vamos a dar la importancia. Y creo que estamos perdiendo en este mismo momento una gran oportunidad para transformar la educación, porque creo que la pandemia es una excelente excusa para introducir estas herramientas virtuales, y vuelvo a repetir, desde entidades máximas hasta las instituciones tanto públicas como privadas, donde se obligue, ¿no? Porque esto va a seguir, vamos a estar por lo menos un año entre que sí y entre que no, y además para adelante, ¿no? Tenemos que pensar que esto es para adelante. Hay que prepararnos. ¿Algo que quisieran aportar, Tatiana o Alejandro? Bueno, sí, justamente esto, ¿no? Se refiere al tema de la pedagogía y también de cómo se va a abordar estos temas educativos. Ya hay que pensar en el futuro, ¿no? En el futuro inmediato voy a insistir con que es muy importante la reestructuración también de los contenidos. No se puede seguir planificando o pensando dar clases ya sea de manera virtual, si es que vamos a hablar de esa área, solamente basándonos en el programa que se tenía para alumnos presenciales, porque esto ya ha cambiado, entonces ese modelo ya caducó y habría que pensar justamente a futuro de adecuar los contenidos
a la nueva realidad, ¿no? Cómo va a ser para que justamente sea mucho más llevadero, justamente el tema de las horas, el tema de las tareas que se van a asignar, porque algo que se ha criticado bastante es que ha sido realmente una sobrecarga, ¿no? de tareas a los estudiantes a la manera de justificar, digamos, el avance y tal, y ha sido más una carga para los padres al final, que han sido los padres que si bien ellos tienen el deber de acompañar el proceso educativo de sus hijos, pero también esto se ha convertido en todo algo muy, muy grande, ¿no? Para llevar a ellos cuando ellos también tienen el desafío, ¿no? De mantener la economía de los hogares. Algo interesante también que me gustaría hacer es leer algunas opiniones, Ariel, si me permites. Sí, por favor. Ok. Justamente las estaba leyendo también. Ah, ya, muy De bien. Yanira Arce o de Rodrigo Ariel Rojas, para que lo ponga en pantalla. Muy bien, tú podrías leer el de Arce y yo puedo leer el de Rodrigo Ariel. Ok, pero ¿cuál? Porque han opinado bastante, la verdad. A ver, tú lee primero, y yo me voy a ubicar con la introducción que hagas. Bueno, voy a leer este comentario de Ariel. Dice, muchas personas ven tragedia en la crisis del sistema educativo que ha mostrado la tremenda dificultad para adecuarnos a la educación virtual. Pero esta situación, entre comillas, crítica, va a forzar un salto enorme en el uso de la tecnología que hubiera demorado al menos 10 años más. No será el Estado, más bien la empresa privada, incluidos los profesores y docentes, que darán los pasos iniciales y fundamentales para desarrollar, implementar y dar paso al cambio en la educación tradicional. Clausurar el año escolar tendrá un efecto negativo para quienes no hacen nada al respecto. Siempre hay oportunidades cuando una puerta se cierra. Probablemente, dice, y espero que así sea, muchos padres de familia, en lugar de enseñar a sus hijos matemáticas, química, literatura, arte, podrán enseñarles otras cosas durante estos 4 meses. Cosas como aprender a limpiar, a cocinar, a cuidar a sus mascotas, a crecer una planta, a ser honesto, a ayudar al prójimo, a escuchar la música y a entenderla, a cantarle canciones a sus abuelos y hermanos menores, a ser más responsables y estar más conectados con sus familias, a fortalecer los vínculos afectivos, a quererse tal y como son y aceptar a otros con sus diferencias. Sin duda los padres también aprenderán mucho en el camino. Desde este punto de vista, quizás no perdamos un año, quizás ganemos un mejor futuro. Eso es lo que dice. Wow. Me encanta lo de limpiar. Y eso lo señalo porque en Japón la educación a los niños, lo primero que les enseñan es limpiar. Se las pasan y desde que están ahí, desde chiquitos hasta que salen, se acostumbran a que a diario tienen que limpiar todo, ¿no? Entonces ahí aprenden el respeto al espacio personal de uno, del otro, están formando un hábito. Evidentemente, con estas cosas que son tan, entre comillas, simples, forjas el carácter de la persona. Y eso evidentemente es lo que quizás lo que más falta en Latinoamérica, ¿no? Y partes de esas cositas justamente. Es cierto, porque, por ejemplo, en otras partes del mundo, por ejemplo, un amigo de Dinamarca me comentó de que en sus colegios, en sus instituciones de educación, incluso les enseñan a cocinar. O sea, cosas que para nosotros, desde cierta perspectiva, tal vez no sean, entre comillas, necesarias. En otras partes del mundo, en países posiblemente mejor desarrollados, se enfocan en estos detalles para, ¿cómo podría decirlo? Para facilitar la vida a sus niños para más adelante, para cuando crezcan, porque, por ejemplo, yo en el colegio nunca pasé clases de cocina o nunca me enseñaron a limpiar. Ujú. Ujú, No, eso es así súper es, ¿no? importante. Que eso Y también luego es se le parte de la imparten los educación medios. integral, ¿no? Es Perdón. cierto. ¿Alguna opinión, alguien que Así. tenga sobre el comentario de Rodrigo Ariel para que pase al siguiente comentario? Solo un último detallito aquí para recalcar. O sea, el tema de los japoneses llegó al punto de ser noticia, revuelo, me acuerdo en el Mundial de Brasil, ¿no? Porque filmaron y sorprendido el mundo de que los japoneses se dedicaran a limpiar
no solo donde se sentaron, sino toda la fila, y es simplemente eso, ¿no? Al final se trata de eso, la educación en la base. Hace rato hablaba Sergio de muchos por no saber cómo usar la herramienta, porque no se le ha enseñado, se desaniman y lo dejan de lado. Sí, eso es algo que hay que arreglar, pero todo eso se puede arreglar. ¿En qué punto? En la educación base, la educación que surge en casa. Y si no has enseñado al niño a forjar buenos hábitos, a lo que son los valores, es que llegamos a todo esto. Un niño con valores que se lo ha forjado de manera correcta, que tiene los buenos hábitos, va a buscar cómo utilizar esas herramientas, va a exigir, va a alcanzar a donde pueda para poder aprovecharlas y así aprender, ¿no? Entonces, ahí está para mí el meollo, esa educación base. Sí, pero más allá del hogar, eh, sinceramente, hay para muchos niños la realidad es otra. Por lo menos yo te digo porque he podido ver, he podido conocer, siendo también profesor alguna vez en colegio. Mi mamá también es profesora y eh, el colegio para muchos niños es un escape, ¿no? Es un escape de otra realidad que tienen en sus hogares, porque muchos también son niños que sufren violencia, sufren abandono o han sufrido abandono y viven también con su abuela o viven con sus tíos, ¿no? O viven con sus hermanitos y punto. Entonces, si en tu casa tienes esa ausencia y no tienes tampoco un profesor que te va a guiar, que te va a incentivar, no tienes nada y ¿no? Y te abandonan. Entonces, nuevamente, vuelvo a repetir, el Estado no tiene que ser un salvador, evidentemente, pero tampoco hay la comunidad participa en salvar. Entonces, no podemos dejar exento al Estado, ¿no? De estas cuestiones que sí debe responsabilizarse. Muchos dicen, ay, han declarado, han suspendido el año escolar. No significa, pero que tú dejes de estudiar. No, no es así, porque disculpen, pero considero que va más allá de eso, ¿no? Porque hay padres que también trabajan todo el día y tienen que dejar a sus hijos o tienen que ir con ellos. Entonces se abandona esta parte. No podemos esperar a que el padre o la madre, mientras está trabajando, también le esté tratando de enseñar estas herramientas. Estamos también eludiendo la responsabilidad al profesor, porque se les está pagando, ¿no? Por lo menos a los profesores de los colegios públicos se les sigue pagando un salario. Y no podemos nosotros decir, no, es que tiene que ser desde la casa, nosotros también podemos. Yo creo que es una responsabilidad, más allá de que sea por un sueldo, yo creo que es una responsabilidad hacia la convicción que debe tener un docente, que debe tener un profesor al momento de hacer su trabajo, porque estás impartiendo no solamente conocimientos, sino también te estás asegurando de que esa persona más adelante quiera estudiar, se sienta motivado, ¿no? Y si no le das esa motivación, no le das ese motor, pues la educación va a ser como lo que está teniendo ahí ese mismo instante y hasta se va a volver tal vez un poco transgresora porque lo están nuevamente, ¿no? Lo están discriminando. Entonces, tiene sus pros. Yo diría, ¿no? Si nosotros nos centramos en la educación virtual, tiene pros. Yo creo que más pros que contras. Pero lo que a mí no me gusta es que muchas veces, o por lo menos en este caso, se hace un abandono entre los que pueden y los que no pueden, ¿no? Y me parece una figura muy poco empática decir que sigue, el mundo gira y tiene que seguir avanzando. Evidentemente gira y se tiene que seguir avanzando, pero me parece un poco apática, ¿no? La situación. Eso. Totalmente de acuerdo. Sí, pues te decía, a mí también no me gusta que se tenga que generar mayor desigualdad, ¿no? Y bueno, en cuanto como decías, ¿no? Hay muchos problemas, violencia familiar, abandono, etcétera. Y a eso mismo yo me iba con esto, ¿no? Estamos viendo todas esas falencias, todos estos problemas, lo que es la destrucción familiar, ¿no? La verdad, tenemos gran problema social que hay que abordar, pero bueno, eso es obviamente otro tema, algo muy grande para hablar.
Solamente eso. ¿Tú, Tatiana, alguna opinión acerca de esto? Sí, es que justamente las escuelas han sido siempre un centro de contención también, ¿no? Dentro de todo ese sistema. El sistema educativo ha sido un centro de contención también para los estudiantes, para que también ellos puedan ir allá y desarrollar sus habilidades sociales, que también es parte de la formación humana. Entonces, realmente la situación actual ha hecho que las relaciones ya sean cada vez menos personales, ¿no? Y así a ese rumbo estamos marchando. Entonces, justamente, una vez más, es que se insiste en que las clases también tienen que reestructurarse de acuerdo a esta realidad y a la exigencia que tiene para no perder estos lazos de solidaridad que existen. Y bueno, quisiera leer un poquito otra opinión aquí para que podamos seguir desarrollando. Mm, Aquí justamente alguien decía esto, ¿no? En Tailandia, Giselle Arce dice, en Tailandia las clases empiezan con un abrazo entre alumnos, al igual que dan las bases de cómo ser mejores seres humanos, forjan los buenos hábitos y valores. Creo que justamente estaba ella, ¿no? Yendo en la relación de la conversación acerca de cómo está afectando en la parte humana también, en el desarrollo humano. Aquí hay otro comentario de Arce Mariscal. Ella dice, deberías ampliar más este tema. Es muy difícil avanzar desde nuestro país, pero no imposible. Si tengo que hablar desde mi persona como ejemplo, sin que nadie lo sepa, tuve la oportunidad de conocer gente que me ayudó, dice, a ganar mi beca. Tengo dos carreras, tuve que ir desde abajo, pero con superación, con ayuda de fuera, las ganas de superarme, pensar en mi futuro. Y no, dice, come más pan duro. Fue difícil en esos tiempos míos que es surgir con la política y surgir para bien. La educación en nuestro país es muy básica porque la ignorancia sí es excusa para seguir así en nuestro país desde siempre. Ojalá algún momento nos abramos de mente, aceptando la tecnología y sobre todo aceptando ideas nuevas para cambios. Deberíamos ampliar eso, ¿no? Deberíamos hablar más de esto, es lo que ella piensa. Creo que ella se está refiriendo más al tema de que también las personas en Bolivia nos hemos caracterizado por eso, ¿no? En la búsqueda de las oportunidades, realmente, el hecho de también ser, ¿no? La gente boliviana siempre ha sido gente muy luchadora, que a pesar de las difíciles circunstancias del país, siempre han sabido sobreponerse y salir adelante. Creo que va más por ese lado, ¿no? Su comentario. Bueno, es cierto. Generalmente, como tú dices, Tatiana, es verdad, los bolivianos nos hemos caracterizado por ser personas luchonas, como dijiste, pero siempre bajo el apoyo y la inspiración de personas que posiblemente se encuentran en nuestro alrededor de manera personal o tal vez de manera impersonal. Hace algunas semanas tuve una entrevista con una señorita Carla Florida, que ella está actualmente terminando una beca, o perdón, un, una tesis de creación de inteligencia artificial en nuestro país, el cual yo personalmente no sabía que existía ese tipo de estudio o de creación. Lo que ella me comentó es de que gracias a estas oportunidades de personas que se encuentran en distintos medios o que pueden generar oportunidades o incluso que su mismo profesor bueno, su mismo profesor fue una persona de inspiración para ella para que pueda aplicar este tipo de estudios y me impresionó bastante porque gracias a eso ella logró salir de nuestro país, ir a distintas conferencias, conocer a distintas personalidades que se encontraban en este medio y que al final mucho del conocimiento que ella obtuvo a lo largo de todo este tiempo lo trajo acá y lo está desarrollando y actualmente a lo que me comentó está en el desarrollo de inteligencia artificial para poder encontrar focos de calor que generalmente son los inicios de los incendios forestales. Es decir, las oportunidades siempre han estado ahí. La cosa es, primero, tener la voluntad de querer tomarlas, pero también del tener a una persona que pueda ayudarnos a poder conseguirlas. Y muchas veces esas personas son nuestros propios maestros, docentes, profesores. Sí, totalmente de acuerdo con lo que señalas.
Ariel. Creo que realmente el rol del maestro es fundamental, ¿no? De ser inspirador también. Creo que es una característica muy importante de tomar en cuenta y es justamente por eso tanta consideración que se le debe tener a los niños, respeto y cariño al momento de tratar con ellos. Es que son esas, puedes imaginarte en ellos como unas cajitas que están listos para recibir todo lo que tú les des. Entonces, en ese proceso, si tú les vas a inspirar, si tú vas a plantar en ellos esas semillas de superación, entonces ellos también van a crecer, entonces eso se va a expandir. Y es de eso lo que tal vez estamos también preocupados todos, ¿no? Pensando qué va a suceder ahora cuando ya no existe este trato tan personal como antes, ¿no? El hecho mismo del contacto con los estudiantes y cómo han cambiado las cosas y cómo ahora podríamos justamente no perder esos lazos, ¿no? Esa inspiración también de los estudiantes. Es cierto. Tal vez estamos en camino a convertirnos en alemanes y no reaccionar al contacto personal con tanta facilidad. Bueno, es una pequeña broma. Alejandro, creo que estabas a punto de decir algo. Bueno, mencionar eso, ¿no? Si entramos ya más en concreto al tema de la educación virtual y a las herramientas, señalaban, ¿no? Que es algo asíncrono, que no hay el envolvimiento entre los alumnos, etcétera. Y claro, con lo que se ha estado usando acá en Bolivia, que se ha optado por el Zoom, la misma herramienta virtual que generó el Ministerio de Educación está basada en eso, ¿no? Pueden subir ciertos videos, etcétera. Y para las sesiones de clases se conecta directamente a una sesión de Zoom. Pero eso ha sido simplemente que quizás no se ha buscado más allá otras herramientas, ¿no? Yo ya tuve la chance el 2009 de usar lo que es el Khan Academy para unas clases virtuales que tomé basadas en Argentina. Y la herramienta te da pues muchas más cosas, ¿no? La interacción entre personas, la priorización y programación de tareas en conjunto, etcétera, son cosas que han ayudado mucho. Y entonces, lo que yo quiero mencionar acá es lo que las herramientas tendrían que apuntar y que muchas ya lo han logrado, ¿no? Una aplicación educativa tiene que enfocarse en lo que es la participación activa, en lo que es la interacción social, en mantener además un envolvimiento sostenido, ¿no? Para evitar que el mismo alumnado se aburra, etcétera, que en parte es como que lo que mencionaba Sergio, ¿no? Puedes tener la herramienta, te conectas y luego mutean el micrófono y el video y les vale. ¿Por qué? Porque estamos con ese antiguo método de que solamente van a escuchar al maestro, ¿no? Tiene que haber esa interacción, esa retroalimentación. Y bueno, yo les invito porque yo ya me voy a retirar, tengo que ir a trabajar. No te Pero preocupes, una Alejandro. herramienta que me ha parecido muy buena y que hay el acceso libre es el Google Classroom, que mucha gente quizá está ignorando. Y si lo chequean un poco pueden ver cómo, ¿no? Desde el maestro y como alumno hay una gran interacción de material. Y lo que yo leí hace un tiempo de Google Classroom es los atributos que han lograr tras ver otras plataformas, ¿no? Y obviamente es el tema audiovisual, el lógico, el verbal, lo social, lo individual. Eh, sí, la verdad que tendrían que utilizarlo para verlo. Está muy bien desarrollado y es algo que tendría que haber apuntado quizás el Ministerio de Educación, ¿no? Lastimosamente, quizá falta de recursos, falta de experiencia, falta de tiempo por las tardías decisiones que han hecho. No han podido desarrollar algo que es de hecho una gran herramienta para poder dar solución a la educación virtual, ¿no? Y bueno, ya para despedirme, solo quiero mencionar dos cosas. Algo dirigido, digamos, a nuestros gobiernos, si es que les llegase, ¿no? ¿No? Una, una buena decisión está basada en el conocimiento, no en los números. Y lastimosamente los gobiernos, no solo acá en Bolivia, sino en todos lados, es como que manejaran una planilla Excel y ven si sale positivo o negativo. Y en base a eso toman las decisiones. Cuando en realidad tendrían que estar enfocándose en las necesidades, ¿no? De la gente. Poner de lado el tema económico para ver qué es lo que se tiene que lograr y de ahí recién ver la parte económica, ¿no? Y bueno, la Entiendo. educación al final, ¿no? Al final la educación parte de uno mismo, ¿no? Hasta que esperemos que ojalá nuestros gobiernos, etcétera, tomen las decisiones correctas.
Empieza por uno mismo, ¿no? Y aquí me voy con estas citas de los versos de oro de Pitágoras, que me fascina este pequeño texto. Por favor, En deleítanos. una parte dice, ¿no? Respecto a la reflexión, no caigas en sueño sin antes haber repasado lo que has hecho en el día. Comienza del comienzo y recórrelo todo. Y repróchate los errores y alégrate en los aciertos. Reflexiona antes de orar para no cometer tonterías. Obrar y hablar sin discernimiento es de pobres gentes. Tú, en cambio, siempre harás lo que no pueda dañarte. Por encima de Vaya, todo, respétate a ti mismo. No cometas nunca una acción vergonzosa, ni con nadie ni a solas. Eso, entonces, muchas parte gracias, desde Alejandro. nosotros. No, más bien a ti por el espacio. Muchas gracias a ti, Ariel, a Tatiana, Sergio. Un gusto total de haber participado en esto. Bueno, Espero. esperemos poder hablar más adelante de algún otro tema o algún acontecimiento que esté sucediendo en nuestro país, pero para mí fue un placer poder tenerte en este podcast, en esta entrevista. Qué lástima que tengas que trabajar, pero las responsabilidades primero. Más bien, que tengas buenas noches, Alejandro. Muchas gracias. Adiós a todos. Gracias, Disfruten. Chao, Ale, chao. por Nos participar. Un vemos. gusto. Chao, chao. Bueno, Gavisita, al parecer somos los sobrevivientes. Como Y siempre. bueno, si no te molestaría, me encantaría leer un par de comentarios más que han estado surgiendo a lo largo de los últimos minutos en la charla, el cual sería primero de Maricruz Valdés, y dice, creo que oportunidades siempre hay, y las ganas también. El problema está en el tema político, que lamentablemente se ha ido profundizando en todas las áreas del tema educativo en el país. Últimamente es muy difícil mantenerse en un proyecto sin que el tema político sea envuelto o se envuelva. Y es totalmente cierto, porque todos ven en este momento una oportunidad, o bueno, los partidos políticos ante cualquier crisis o situación en la que nosotros nos encontremos, la ven como una oportunidad para poder agarrar gente para su partido, ni siquiera para tal vez encontrar una posible solución. ¿Verdad? Creo que se trata de eso, ¿no? Parece que a ellos más bien el tema de que se esté quemando la cosa a ellos les conviene, porque así ellos pueden dividir más a las personas y encontramos menos soluciones así. Entonces creo que es importante también que nosotros seamos reflexivos y que no nos dejemos llevar fácilmente por el impulso, ¿no? Por el sentimiento, sino que también tenemos que razonar y pensar qué es lo que nos está diciendo quién y por qué, ¿no? A qué interés obedece cada cosa, ¿no? Y pensar sobre todo en el bien común, el bien de todos. Y pues sí, ¿no? Realmente es una situación que nos está poniendo a prueba, que tenemos que estar a la altura, ¿no? Para poder superar justamente los desafíos que tiene esta pandemia. Creo que he visto lo que tú dijiste era muy importante al inicio, ¿no? La adaptación. Y esto se va a tener que dar, ¿no? Que no se adapta también no avanza, no progresa, no prospera bajo estas condiciones que son bastante extremas. Justamente se ha visto incluso a artistas de otros gremios, si quieres, transformarse, ¿no? Como por ejemplo los payasitos que ahora están haciendo servicio de delivery y se llama pa llevar, así para llevar, cosas así. ¿En Entonces, serio? No, no dice los que había escuchado. sí, hasta hay un número celular que podemos dejar para poder ayudar también a ellos y que sí, ¿no? Es súper importante esta adaptación, el hecho de decir, bueno, hay una necesidad y yo tengo que también adaptarme a ello. Y pues sí, tomar, ¿no? Los buenos ejemplos que nos han dado aquí como Arce, el tema de la superación, el tema también que tocaba Rodrigo, el tema de la educación en casa también, el hecho de que ya no seamos tan cuadrados, ¿no? Creo que de alguna manera nos está diciendo eso, sino que también pensemos fuera de la caja y que digamos, ya, esto también es importante, ¿no? La limpieza, el hecho de aprender a poner, a plantar una planta, ¿no? En la casa, cosas así, a cuidar de la plantita y aprender de ellos, eso es algo que un niño va a aprender, nosotros hemos aprendido en clases, en frío de repente, tal vez otros han tenido más suerte y les han llevado plantitas, pero es así, ¿no? El aprendizaje práctico es más reflexivo también, porque el hecho de que tú tienes la planta ahí, que estás experimentando y desde la semilla
y no es algo imposible de hacer. Necesitamos tierra, semilla, pues agua, ¿no? Entonces es algo que realmente nos puede ayudar también a nosotros a mejorar como seres humanos, especialmente ahora que no solamente ya pensando, la pandemia y no sé qué, ¿no? Sino tan humanos nosotros pensando que somos lo más importante cuando este planeta en el que estamos viviendo está ahorita en un grave peligro. Actualmente hay Es cierto. tremendos incendios en Bosque de Utuquis, también en San Matías, en el oriente boliviano, debido a las leyes actuales, ¿no? Como el Decreto Supremo 3973, que es una ley incendiaria que autoriza la quema, entre comillas, controlada, pero que todo el tiempo sale de control, ¿no? Y que termina al final arrasando con la vida, con la flora y la fauna de estos ecosistemas. O quién sabe, tal Y vez sí lo hacen a propósito. es que es a propósito, ¿no? Porque esta ley dice, es una quema controlada, entonces tú puedes quemar, porque dices que tú estás haciendo una quema controlada para tu producción de soya, para tu ganado, para lo que quieras sembrar ahí, pero realmente es algo fatal, ¿no? Y si nosotros no aprendemos el cuidado de la naturaleza desde pequeños, o incluso ya de grandes, podemos hacerlo y volvemos a reconectarnos con la naturaleza, estamos dejándonos simplemente una educación nuevamente, ¿a qué? A una educación en frío, algo que no nos va a enriquecer como seres humanos si no estamos dispuestos a hacer los cambios necesarios. Es algo que realmente nos plantea una pregunta, ¿no? Si estamos nosotros listos para hacer, ¿no? No solamente es esperar que nos den y que ya esté todo resuelto, sino también es el hecho de que nosotros cambiemos de actitud ante estas necesidades, querido Ariel. Es cierto, es cierto. Mira, yo lo veo en este momento muy difícil de que muchas personas puedan cambiar ese tipo de actitud o la educación que seguramente recibieron, porque ya son personas adultas, ya son personas formadas, la mayoría son adultas. Creo que incluso a partir de los 15 años ya no se le puede cambiar la personalidad a una persona. Lo único que nos quedaría sería ver la manera de cómo poder mejorar la calidad de vida y de educación de las personas que son más jóvenes, porque al final ellos son el futuro. Tal vez no logremos que ellos tengan un cambio total porque aún van a absorber muchas de las costumbres, pensamientos y cosas que tienen sus padres, pero ya los hijos de nuestros hijos posiblemente lo puedan lograr, porque seamos sinceros, en el transcurso de estos años, de estas dos generaciones, a partir del 90 hasta este 2020, ay, 30 años ya pasaron, no puedo creerlo. Am, ya estamos viejos. Nah, somos jóvenes aún. Pero en estas dos generaciones han habido tantos cambios en nuestro país que la verdad, por ejemplo, yo me acuerdo cuando era niño caminaba por la calle y la gente botaba basura a la calle y era lo más normal del mundo, pero ahora ves a los jóvenes, no a todos, pero a una gran mayoría, que buscan un basurero y ponen la basura allí, o sea, cosa que hace 15 años tal vez no era muy común o que tal vez casi nadie lo hacía. El punto es que los cambios no ocurren de la noche a la mañana, no ocurren en los próximos años, literalmente pueden llegar a ocurrir en décadas, pero esos cambios solo van a ocurrir si nosotros somos capaces de poder enseñar a los más jóvenes, a los más pequeños, a ser mejores que nosotros. Ojalá lo logremos. Es que justamente la educación viene con el ejemplo, ¿no? Y eso es muy importante. Creo que es algo que siempre he escuchado esa frase, los niños son el futuro, cuando en realidad los niños ya son el presente, ¿no? Y hay que apostar por ellos también. Por eso es que hay que protegerlos, cuidarlos y también invertir en ellos y tomarlos en serio con todas las opiniones que ellos tienen, sus preguntas, sus inquietudes, porque realmente ellos son, pues ya son el futuro, ¿no? Los que van a ya son un presente que está en construcción y no lo podríamos ignorar. Sí, Arielito. Pues yo también te quiero agradecer por este Sí, sí, espacio, sí, sí, no, muy ya interesante que estamos has también creado bastante tiempo, 1 hora y media, no te y preocupes, más bien, muchas tenemos gracias por esta a oportunidad. ti, más bien a ti las gracias, Ariel, realmente un tema muy interesante que queda muchísimo por qué decir de esto. Hay también la inquietud de Arce Mariscal para poder participar en la siguiente sesión y que se la pueda tomar también en cuenta y otras personas para seguir trabajando. Tal vez otras personas podrían poner en sus comentarios qué temas les interesaría tocar y así también tú puedes ir desarrollando de acuerdo a ello, ¿no? Y podemos ir también colaborándote. Pero muy agradecida por tu espacio, por tu buena onda, tu interés en estos temas
de abordarlo de manera tan abierta y de permitirnos también compartir nuestras opiniones y socializar también con los comentarios que han habido. Muchas gracias a Sí, todos. lo mismo digo, Tatiana, en serio, fue una charla bastante interesante y estoy seguro que muchas personas que nos han escuchado, que nos van a escuchar más adelante, van a tener más clara, tal vez algunas ideas, tal vez otras, pero de cierta manera estoy seguro que hemos ayudado a muchas personas. Entonces, Tatiana, muchas gracias. Espero tenerte para una siguiente ocasión. Espero que tengas una increíble noche. Muchas gracias, Ariel. Un gusto y sí, hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Que pasen una buena noche. Cuídense mucho y seguimos en contacto a través de- del De programa de WhatsApp. Ariel. Ok, no, no hay problema. De Nos vemos, Midnight. Tatiana. Buenas noches. Buenas noches, Ariel. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, ellos fueron nuestros invitados esta noche para este nuevo especial de las clases virtuales y al final fueron la mejor alternativa para estos tiempos que la verdad son bastante complicados, difíciles, que la verdad muchos ni siquiera pensábamos que iba a suceder así. Creo que lo más cercano que podíamos habernos imaginado era una tercera guerra mundial. Creo posiblemente fue lo más lógico, pero al final algo invisible, algo que no podemos verlo, nos está afectando demasiado a nivel personal, de contacto con otras personas, como a nivel económico internacional. Así que lo único que nos quedaría sería ser fuerte, cuidarnos por nosotros, por nuestros familiares, que al final nuestros papás, nuestros abuelos, incluso nuestros hijos son las personas más vulnerables a este virus al COVID-19 que está arrasando con nuestro planeta. Pero somos fuertes, todo el mundo es fuerte, solo hay que ser responsables y lo vamos a lograr. Bueno, eso sería todo. Ya para nuestro siguiente capítulo, que va a ser este sábado a las 10:30 de la noche, en el mismo horario, tenemos a un invitado bastante especial que es Marco Guzmán, un fotógrafo de profesión de bastantes estilos, el cual nos va a comentar cuáles son las alternativas o cómo los fotógrafos o personas que se encuentran en este medio laboral se han adaptado a esta nueva realidad. Mi nombre es Ariel Arancibia, esto fue The Midnight Sun, muchas gracias y